El nuevo gobierno realizó muchos cambios. Sancionó una ley electoral que otorgaba el voto a todo hombre libre mayor de 21 años, eliminó los cabildos de Buenos Aires y Luján por considerarlos resabios del orden colonial, reforzó el poder de la legislatura, que elegía al gobernador, afirmó la libertad de prensa, fundó la Universidad de Buenos Aires, achicó el ejército y reformó a la iglesia, suprimiendo órdenes religiosas y traspasando sus bienes a manos del nuevo Estado provincial. Se incentivó la expansión ganadera, otorgando tierras fiscales casi gratuitamente a grandes productores. Se favoreció la inmigración y la llegada de colonos con el objetivo de que se convirtieran en los nuevos actores dinámicos de la economía. El gobierno ingresó también al mercado mundial de capitales y tomó un préstamo de la Baring Brothers, que originalmente fue contraído para construir un puerto en la zona de Ensenada. Al poco tiempo, ese préstamo terminaría siendo impagable. Para tener un Estado, para hacer la guerra, etcétera, hace falta plata, ¿no? Y esa plata, el Estado de Buenos Aires, o lo que era el virreinato, la obtenía antes, sobre todo de Potosí. Eso se terminó. Y ahora lo que va a resolver el problema fiscal va a ser justamente la expansión ganadera, la exportación de bienes pecuarios y la importación de bienes europeos, sobre los cuales va a cobrar la aduana de Buenos Aires impuestos que son los que van a sostener toda la estructura estatal de Buenos Aires. Así que el Estado tenía mucho para ganar. Lo que pasa en este periodo es que justamente hay una escasez enorme de capitales, porque la guerra se come de alguna manera el poco capital que hay disponible en la propia economía local. Entonces, obviamente hay una avidez por conseguir capitales, pero no hay una oferta de capitales a nivel internacional. Todavía no hay un desarrollo del sistema financiero de préstamos a nivel internacional, aunque aparece una pequeña luz justamente a inicio de la década del 20, donde hay algunos grandes capitales y bancos británicos que quieren aventurarse, quieren lanzarse a un plan muy fuerte de hacer inversiones justamente en América, y particularmente en Hispanoamérica, que está en pleno proceso, digamos, de expansión, no de expansión, sino de transformación económica, de independencia, y por lo tanto le permite, digamos, a Inglaterra intentar. Y resulta que cuando llega el empréstito, está empezando una guerra con el Imperio de Brasil, que dura entre 1825 y 1828, y finalmente la mayor parte de ese dinero se va a terminar usando mal para sostener ese esfuerzo de guerra con el Brasil, y va a generar una deuda que va a ser muy difícil de pagar, por otra parte. Con sus medidas en la provincia de Buenos Aires, los rivadavianos quisieron crear una sociedad acorde con la ideología liberal. Buscaban asegurar prosperidad económica para los propietarios, libre circulación de ideas, una administración austera y una opinión pública vigilante de los actos de gobierno. Se trataba de un liberalismo que se combinaba con otros dos movimientos de la misma familia ideológica liberal. Por un lado, el utilitarismo, de origen británico, cuyo lema central puede resumirse así: el mayor bien posible para el mayor número. Y por otro lado, la ilustración del siglo anterior, en la medida en que las reformas implementadas en la sociedad estaban guiadas por la razón y tenían como objetivo propagar las luces de la ciencia. Los rivadavianos quisieron hacer transformaciones significativas en un periodo muy corto. A ellos no les parecía un problema. Solo había que esperar que la sociedad fuera capaz de amoldarse a los cambios vertiginosos. En la ciudad, lo que de alguna manera ellos intentan es fomentar distintos tipos de actividades culturales, esencialmente, que de alguna manera se distancien de aquellas actividades de la época virreinal. Acá en Buenos Aires el grupo rivadaviano lo que intenta de alguna manera es esto, ¿no? Es arrimar a los diversos sectores sociales, incluso los más iletrados, a incorporarlos a una esfera pública más activa, más dinámica, ¿no? En ese sentido se fomentaba la tradición de leer los diarios en los espacios públicos,
y hacer conocer algunas de estas cuestiones e ideas a gente analfabeta también. Se pensaba que el centro de la ciudad tendría que ser un lugar celebrativo del nuevo ámbito del ciudadano. Ahora, cuando uno va a ver las fuentes, se da cuenta de que eso era relativo y que detrás de eso hay una expulsión de los sectores populares de la zona central. Bueno, en realidad yo encuentro dos objetivos fundamentales en esas reformas urbanas. El primero es tratar de organizar la ciudad espacialmente lo más simplemente posible, y de allí la exaltación que hace este grupo rivadaviano de la cuadrícula originaria, la cuadrícula de Garay, porque pensaban que si se puede regularizar el espacio, también se puede regularizar la sociedad. Y este término regularizar es muy importante porque implica la idea de que simplificando, jerarquizando, organizando de manera simple, se puede terminar con el caos. El caos que hasta 1820, por lo menos entre 1815 y 1820, con el inicio de las guerras civiles, había sido moneda corriente en la política del Río de la Plata. Entonces hay una relación, que esto viene muy desde la Ilustración, de pensar que organizando la ciudad se puede organizar también la política. El proyecto Rivadaviano es un proyecto que apunta a crear un Estado provincial lo más centralizado posible. Y las órdenes religiosas, con sus autonomías, son muy difíciles de reducir a esa idea. Entonces el proyecto Rivadaviano pasa por crear una iglesia, hacer de las distintas instituciones, corporaciones religiosas coloniales, una iglesia, una institución centralizada, bajo la égida del Estado provincial, como si fuera una especie de segmento del Estado, una especie de ministerio eclesiástico del Estado provincial. Entonces, ¿qué hacen? Por un lado, tratan de reducir al máximo el lugar de las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, mercedarios, con varios proyectos, porque no hay en la élite de Buenos Aires una opinión única al respecto. Algunos quieren, por ejemplo, Rivadavia quiere terminar con todas las órdenes religiosas. Otros sectores de las élites dicen, bueno, no, reformémoslas, ¿no? Entonces, bueno, llegan a un acuerdo en la legislatura que pasa por reducirlas al máximo, poniendo condiciones que son muy difíciles de cumplir, tanto es así que solamente queda un convento en Buenos Aires, que es el de los franciscanos, todos los demás son eliminados, y poniendo el acento en el clero secular, el clero de la provincia, el clero del Estado, para formar una iglesia del Estado. La época de las reformas rivadavianas en Buenos Aires llegó a su fin hacia 1824, cuando varios políticos porteños impulsaron un nuevo intento de unión con el resto de las provincias y se reunió un Congreso Constituyente.